Vamos a empezar con la notación para los conjuntos de datos. Cuando tenemos en los números reales todo un conjunto de datos, ¿sí? No se pueden enumerar. No es como los números enteros, donde nosotros decimos, bueno, pues los números del 1 al 5, por ejemplo. Y decimos, bueno, pues sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Fácilmente se pueden enumerar. Les voy a pedir que no rayen en la pizarra, a menos de que yo les pida que lo hagan. ¿Sí, Abraham? Entonces, no se puede enumerar. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de números, ¿sí? Simplemente entre el 1 y el 2, tomando ya todos los números que hay en medio, los números reales, hay una infinidad de números entre el 1 y el 2. Entonces, por eso tenemos que utilizar diferentes notaciones, ¿sí? Por ejemplo, les decía los números entre el 1 y el 5. Los números entre el 1 y el 5, a ver si lo puedo mover un poquito para abajo, sí. Ok. Los podemos representar de 3 maneras diferentes, ¿sí? Son 3 notaciones diferentes. Es la notación de intervalo, y en la notación de intervalo lo ponemos entre paréntesis. Del 1 al 5, ¿sí? 1,5. Tenemos una segunda notación, que es la notación de conjuntos. Esta notación quedaría así. 1 menor que X menor que 5. ¿Sí? Cabe señalar que yo la dejo así. Sin embargo, van a encontrarse en libros que la ponen de una manera un poco más elaborada. O sea, para mí con esto es suficiente, con esto está bien. Pero en algunos libros, si ustedes consultan algunos libros, van a encontrarse esto. Empiezan con llaves, que las llaves quieren decir conjunto, y luego el conjunto de las X tal que 1 sea menor que X y menor que 5, ¿sí? Entonces, se lo pueden encontrar de esta manera. Nuevamente, yo con simplemente que pongan la desigualdad, para mí es suficiente. Sobra y basta con eso, ¿sí? Pues ya lo otro, se los pongo porque se lo pueden encontrar en algún libro, ¿sí? Y la notación gráfica.
En la notación gráfica vamos a dibujar la recta numérica. Ubicamos esos valores, por ejemplo, si aquí está el 0, aquí estaría el 1, luego el 2, 3, 4 y el 5. ¿Sí? Ahora, el detalle con decir los números entre el 1 y el 5 es que ni el 1 ni el 5 se toman. Entonces, en notación gráfica se pone con un circulito hueco, ¿sí? Justo en los extremos donde no se toma el valor y ya se unen con una línea. Entonces ahí estamos diciendo todos estos números que están entre el 1 y el 5, pero sin tomar el 1 y sin tomar el 5. ¿Sí? Ok, ¿dudas? ¿Hasta aquí? No. No. Ok. Para cambiar eh, ahí el nombre Janet, ya no me acuerdo dónde es. Si gusta lo cambio en la siguiente clase, profe. Nomás le estaba Ahí en avisando. participantes, dale clic derecho a tu nombre. O si estás en el celular, déjalo prensado. Y ahí te sale un menú con opciones. Y en una de las opciones es cambiar nombre. Te digo porque luego me voy a hacer bolas y no me voy a acordar que tenías otro nombre. Porque la lista no la paso inmediatamente. Entonces, si puedes cambiarla de una vez, mejor. Ok. Bueno, ¿dudas de ese primer ejemplo? No. Vamos con un segundo ejemplo. Los números del 1 al 5. Vean ahora la diferencia. Ahorita puse los números entre el 1 y el 5. Ahora estoy poniendo los números del 1 al 5. Entonces, en notación de intervalos, la diferencia es que en lugar de utilizar paréntesis, utilizaría corchetes. 1,5 y el corchete me dice que sí se utiliza o sí se incluye al 1 y sí se incluye al 5. A esto es a lo que se le conoce como un intervalo cerrado. Cuando no se toma, que fue el caso anterior, se conoce como un intervalo abierto. Por si tengo cada letra y lo aquí haciéndolo en la pantalla es más difícil. Pero bueno, se entiende, que es lo importante. Ok, notación. De conjuntos. Notación de conjuntos quedaría 1 menor o igual que X, menor o igual que 5.
Esto debe entenderse en la notación de conjuntos como los valores de X o los números X que son más grandes que el 1, ¿sí? Por eso 1 es menor que X, o bien X es mayor que 1, y que al mismo tiempo son más pequeños que el 5, ¿sí? Así es como debe leerse esto. X serían aquellos números, ¿sí? Que son mayores que 1 y a su vez menores o iguales que 5. ¿Sí? Notación gráfica. Dibujamos la recta numérica. Ubicamos, yo siempre ubico el 0. Y ya los números que tengo que incluir. Y en este caso, como si los incluye, va con un circulito relleno. Y lo mismo aquí en el 5. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Dudas de estos dos primeros ejemplos y sus diferencias? Por ejemplo, la V, por ejemplo, notaciones de conjuntos. ¿Una V no tiene que ir al otro lado? ¿O no importa? Una V, Sí, ¿cómo es la V que está volteada? ¿Cómo se le llama? una V volteada, ¿sí? ¿Mayor qué quieres decir tú? Ajá, mayor que. ¿No sería una que sería mayor que y otra menor que? ¿O no importa? No, no, fíjate bien. Acuérdate que el símbolo, así, de este lado es el más pequeño y de este lado es el más grande. ¿Sí? Siempre que tengas el símbolo así, el más pequeño es donde se cierra y el más grande es donde se abre. Entonces, cuando lo tienes así, mayor que, este es más grande que este de este lado. ¿Sí? Fíjate bien qué pasaría si yo lo anoto como tú me estás diciendo. Si yo lo pongo así, voy a ponerlo con otro color para no hacernos bola. Si yo le pusiera, por ejemplo, así. Fíjate bien lo que diría. Diría, los números más grandes que 1, ¿sí? ¿Cuáles son los números más grandes que 1? Pues bueno, los que están después del 1, ¿no? El 4, el 5, el 2, el 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y de este lado diría X más grande que 5. Estoy diciendo las dos cosas, ¿sí? Los números más grandes que 1 y a su vez que sean más grandes que 5. Eso pues incluiría, por ejemplo, al 7, al 10, no necesariamente enteros, 11.5. Y dime, ¿estos números son los números que están del 1 al 5? No. No. En la notación de conjuntos, siempre que pones números siempre que representas los números entre un número y otro número, siempre se utiliza el símbolo menor que, ¿sí? Con la X en medio, siempre. Entonces, no lleva mayor que, lleva nomás menor que, ¿sí? Ok, Ok, gracias. espero haber resuelto tu duda. Muy bien. Vamos con otro más.
los números a partir del 3. Números a partir del 3. Ok. Notación de intervalos. ¿Sí? ¿De qué números estamos hablando? ¿De los que están después del 3 o de los que están antes del 3? Después. Después. ¿Incluimos al 3 o no lo incluimos? No. ¿No? Cuando yo digo los números a partir del 3, ¿no incluyen al 3? Sí, no, porque dice a partir. Sí, Sí. Entonces, como sí se incluye, lleva corchete. ¿Sí? Y para decir que son todos los números de ahí en adelante, en notación de intervalo tienes que poner otro número. Pero ¿cuál es el número donde se termina? Pues no se termina, porque es de ahí en adelante. Por eso vamos a utilizar la representación del número más grande posible. Infinito no es un número real, ¿sí? Y como no es un número real, no se puede incluir. Lleva paréntesis todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo lleva paréntesis. Notación de conjuntos. En este caso, aquí sí vamos a utilizar el símbolo mayor que. Siempre va la X primero cuando se compara con un solo número. Entonces sería X mayor o igual a 3 porque sí incluye al 3. Notación gráfica. En la notación gráfica, si tengo el 0 aquí, pues el 3 estaría aquí. Y bien, el 0 no lo estoy incluyendo en esto, pero siempre es una referencia porque es el número que separa los positivos de los negativos. Entonces, sí incluyó el 3. Entonces, puntito relleno. Y va todos los números que están después del 3, incluyendo el 3, pero como no termina y sigue de ahí en adelante, lo ponemos con una flechita, indicando que continúa. ¿Sí? Ok. ¿Queda entendido? Sí. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. Los números. Poniendo un negativo para variable. Antes del menos 2. Números antes del menos 2. Vamos con la notación de intervalos. Bueno, aquí es muy claro, es antes del 2, todo lo que va antes de. Entonces, esto se escribiría de la siguiente manera. Dado que es antes del menos 2, ¿incluye o no incluye el menos 2? No. No. No lo incluye, entonces no.
lleva paréntesis. ¿Sí? Si no lo incluye, lleva paréntesis. ¿Sí? Y antes de, pues toma todos los valores que están antes hasta llegar a menos infinito. ¿Sí? Entonces sería de menos infinito a menos 2. No toma el menos 2 y el menos infinito bajo ninguna circunstancia se puede tomar. Siempre lleva paréntesis. Notación de conjuntos. Sería X menor que 2. ¿Sí? O sea, los números menores a menos 2. ¿Sí? En estos, nuevamente siempre va la X primero. No se pone el número primero, ¿eh? Se pone primero la X. ¿Sí? Y jamás, bajo ninguna circunstancia, va a llevar infinito en la notación de conjuntos. ¿Sí? Nunca va a llevar el infinito en notación de conjuntos. Nunca. Notación gráfica. La notación gráfica quedaría de la siguiente manera. Vemos nuestra recta numérica. Voy a poner el 0 ahora de este lado. Entonces, menos 1, aquí estaría el menos 2. Todos los números antes del menos 2, como no lo toma, lleva el circulito vacío. Y todo lo que está antes, hasta menos infinito. Entonces lo pongo con una flechita. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Todos los números, excepto el 4. Perdón, me estaba adelantando. Vamos primero con la de intervalos. Notación de intervalos. Bueno, antes de hacer la de intervalos, voy a sentarme y voy a irme a la gráfica. A veces es más fácil hacer primero la notación gráfica y luego hacer las otras notaciones. Sobre todo donde hay duda, ¿sí? Vale la pena hacer primero la notación gráfica. La notación gráfica me está diciendo, toma todos los números que quieras, pero no tomes el, ¿qué? 4. No tomes el 4, ¿sí? Los que quieras, excepto el 4. Entonces el 4, como no se toma, y se toma todo lo que está después de y antes de, este me sale bien chueco, se pone con un circulito, ¿sí? Diciendo el 4 no se toma. Después del 4 cualquier otro número se puede tomar, ¿sí? Antes del 4 cualquier otro número se puede tomar, ¿sí? Entonces lo representamos de esta manera. Ahora, fíjense bien, va a tomar un poco de
eh, sentido la notación de intervalos. Porque si me guío con la notación gráfica, empezaría con menos infinito. Desde menos infinito hasta el 4 sin tomarlo. O sea, todo lo que está antes del 4. Y todo lo que está después del 4 sería de 4 hasta infinito. ¿Sí? Ahora, aquí en medio se tiene que usar un símbolo. ¿Sí? Este símbolo es un símbolo que se utiliza en conjuntos que es unión. Es como una U con los laterales un poquito más verticales. ¿Sí? Unión. Entonces, el intervalo de menos infinito a 4, sin tomar el 4, unido con el intervalo de 4 a infinito, sin tomar el 4. ¿Sí? Así se pone en notación de intervalos. Vamos con la notación de conjuntos. En notación de conjuntos sería hay dos maneras de hacerlo en notación de conjuntos. La más fácil, y creo que es la que deberíamos usar, es x diferente a 4. Esa sería definitivamente la más fácil. Pudiera haber otra manera de ponerlo que sería parecido a la notación de intervalos. Que sería poner x menor que 4, ¿sí? Y x mayor que 4. Ahora, pudiera ser la tentación de poner aquí un y, pero eso estaría mal, porque al ponerle y, estaríamos diciendo los números menores a 4 y que esos mismos números sean mayores a 4. Pues no hay ningún número que sea menor a 4 y al mismo tiempo sea mayor que 4. No existe. Entonces, realmente lo que iría aquí sería un o, ¿sí? El número que sea menor a 4 o que sea mayor que 4. ¿Sí? Esto se tiene que leer así con las reglas de la lógica, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Pero lo más adecuado pues sería poner x diferente a 4. O sea, x puede valer cualquier número, pero que no valga 4. ¿Sí? Es la manera más adecuada. Ok. ¿Dudas? No. ¿Vamos bien? Ok. Ok. Ay, me puse una... Bueno, ustedes hagan de cuenta que sí lo escribí bien. Los números del menos 4 al 5, excepto el 1. Vamos con la notación de intervalos.
Ok. Y nuevamente voy a hacer lo mismo que en el anterior. Voy a irme primero a la notación gráfica para darnos una idea un poquito mejor. A veces, como les decía, es más fácil hacer primero la notación gráfica y luego las otras. Entonces, tengo del -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, me dice, los números del -4 al 5. Toma el -4 y toma el 5. ¿Sí o no? Porque no Sí. dice que nada más excepto el 1. ¿Perdón? Digo que sí porque nada más dice que excepto el 1. Ok, entonces dice del -4 al 5. Eso quiere decir que sí los incluye. Entonces, incluye el -4 y el 5. Entonces, aquí sería una línea completa. Pero me dice, hey, no es todo. No es toda la línea completa. No son todos los números que están ahí. Hay una excepción. Esa excepción es el 1. No puedes tomar el 1. Entonces, quedaría así. ¿Sí? Ok. Entonces, en notación de intervalos, quedaría de -4 a 1. Y aquí estoy cometiendo un error porque el -4 sí lo toma. El 1 no lo toma. Unión de 1 hasta 5. ¿No se ¿No pone es corchete? Sí. No crean que me equivoqué, era para ver si estaban poniendo atención. Corchete en el 5 porque sí lo incluye. Ok. Notación de conjuntos. Aquí hay dos maneras de hacerlo. ¿Sí? La primera sería irme más o menos como la notación de intervalos. ¿Sí? Y en la notación de intervalos yo tendría de -4 al 1 sin tomar el 1. Entonces sería -4 menor igual que X menor que 1. ¿Sí? Y el otro intervalo es de 1 sin tomar el 1 hasta el 5 tomando el 5. Y ya dijimos que cuando son intervalos separados es con un O. ¿Sí? O el número está entre -4 y 1, incluyendo el -4, o está entre el 1 y el 5, incluyendo el 5. ¿Sí? Esa sería la manera más fácil, porque prácticamente estoy replicando lo que dice la notación de intervalos. ¿Sí? Hay otra manera. La otra manera es ponerlo prácticamente como dice el enunciado. De -4 a al 5, ¿sí? El número esté entre -4 y 5, ¿sí? En cualquier número que esté ahí, pero que no esté, que no sea 1, ¿sí? Pero quiere decir i, pero es un i así como negativo, ¿sí? ¿Sí? Que esté entre -4 y 5 y que ese número cumpla con la condición que no sea 1, ¿sí? Nuevamente,
que el número se encuentre del -4 al 5 y que al mismo tiempo no sea 1. Leo el anterior. Que el número X esté entre -4 o del -4 al 1, sin incluir al 1, o que se encuentre entre 1 y 5, sin incluir, incluyendo al 5, perdón. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el y el o. ¿Sí? Entonces, en notación de conjuntos, si tenemos dos condiciones, un y me dice este número X cumple con esta condición o cumple con esta otra. Y en el y es el número X cumple con esta y con esta otra también. Debe cumplir las dos. ¿Sí? Entonces, cuidado ahí cuando utilicen y o cuando utilicen o, ¿sí? Porque deben saber, deben tomar en cuenta que el o es con que cumpla una de las dos, el y debe cumplir las dos, ¿sí? Las dos condiciones que estamos poniendo. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. No, ok. Voy a devolverme al anterior. En este anterior hay otra manera de ponerlo que podríamos decir que no se encasilla en ninguna de estas, ¿sí? Yo diría que es un poco más acorde a notación de conjuntos, pero ni siquiera yo estoy seguro. Existe un símbolo que me representa todos los números reales, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito, obviamente sin incluirlos, todos los números existentes se representan así. Este símbolo quiere decir el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Entonces, ese conjunto de todos los números, estoy diciendo ahí, todos los números, todos los números, ¿sí? Y lo voy a poner así con letra. Yo acostumbro ponerlo así. Y lo utilizo bastante. Y de alguna manera estoy diciendo eso. En otros libros, con otros autores, otros maestros, lo llegan a poner así. Todos los números reales y luego menos. Y poner el 4 entre llaves, porque esto sería una notación utilizando reglas de conjuntos, ¿sí? Entonces, el conjunto de los números reales quitándole el conjunto que contiene al 4. Eso es lo que dice ahí. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Se vale. Ya más adelante utilizaremos mucho estas, ¿sí? Aunque por el momento, pues me interesa mucho que dominen las tres notaciones, la de intervalos, la de conjuntos, la notación gráfica. ¿Sí? Ok, repasemos rápidamente los que vimos. ¿Sí? Un intervalo abierto, dijimos, no toma el 5, no toma el 1, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Para no tomarlo, se utiliza solamente menor que. ¿Sí? Y se representa con circulitos diciéndolo, no se toma ese valor. Cuando sí se toma, se utilizan corchetes en notación de intervalo. Se utiliza el símbolo menor o igual, que como su nombre lo dice, pues puede ser igual, en este caso al 1 o igual al 5. Y se utiliza el puntito relleno
indicando que sí se toma el 1 y sí se toma el 5. ¿Sí? Es lo que se conoce como un intervalo cerrado. Luego, los números a partir del 3, vimos que en notación de conjuntos teníamos que utilizar el infinito para representar todos los números, ¿sí? Y el infinito es la representación del número más grande posible. No es un número real, por eso lleva paréntesis. En notación de conjuntos no lleva infinito. Se empieza siempre por la X cuando se compara nomás con un número. En este caso estamos diciendo los números que sean mayores a 3. No tenemos que decir que esos números sean menores a infinito. Sería como decir carro negro oscuro. O sea, no, ¿sí? No tiene caso decir está de más, porque todos los números son menores que infinito. Por eso nunca se utiliza el infinito en la notación de conjuntos, ¿sí? Entonces, va la X primero, ¿sí? Y luego ya si es menor o es mayor que, en este caso, mayor que 3, los que están después del 3. Notación gráfica, utilizamos la flechita indicando que continúa. ¿Hasta dónde? Hasta donde se acaben los números. ¿Sí? Ay, ya puse uno de más aquí. Ok. Lo mismo para en el caso de menor que. Los números antes de, pues también se utiliza la flechita, indicando continúa hacia atrás. ¿Sí? Igual en notación de conjuntos se inicia por la X y luego ya el menor que o el mayor que, dependiendo del caso. Si es menor, pues son los que están antes. Si es mayor, son los que están después de. Guíense por la notación gráfica. Y el número más pequeño posible es menos infinito. ¿Sí? Por eso en notación de intervalos iría de menos infinito hasta 2 sin tomar el menos infinito, porque nuevamente infinito no es un número real. Los números excepto el 4. Aquí vimos un símbolo nuevo. Bueno, no es nuevo, pero a comparación de los que hemos visto, que es el símbolo diferente de X no toma el menos 4, entonces lo ponemos en notación gráfica con intervalo abierto, ¿sí? Y en notación de intervalo no incluimos el 4, ¿sí?